6 claves para derribar fortalezas espirituales. Y vamos a hablar de ella. Préstame un momento, amor, para llevar el tiempo acá. Gracias. No, aquí está ya. 6 claves. Y cuando estamos hablando de claves, estamos hablando de la forma en que necesitamos derribar fortalezas. Y ahorita vamos a aprender fortalezas espirituales. ¿Qué significan esto? Pero vamos a ir a 2 de Corintios 10, 3 al 5. Y el apóstol Pablo nos habla un poco más claro de lo que significan las fortalezas, ¿sí? Pablo va y nos está diciendo aquí qué significan. Vamos a ir, 2 de Corintios, pidan una Biblia, si no tienen allí protocolo, por favor, y ellos les van a pasar ahí una Biblia. Pablo dice lo siguiente: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios y capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Interesante esta ponencia que hace Pablo. Pablo entonces nos está diciendo que nosotros tenemos unas luchas donde tenemos que ir contra unas fortalezas que se levantan inicialmente con el razonamiento humano y que se vuelven argumentos falsos, como lo que estaba pasando conmigo. Yo estaba creyendo que ese era un argumento cuando no sé de dónde salió, de que no podía tenerlos. Y dice que ese obstáculo viene porque hay arrogancia, y la arrogancia viene para que la gente pueda conocer de Dios, pero dice, capturamos esos pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Quiero hablarles hoy sobre esto. Entonces, en primer lugar, lo que nos está mostrando este pasaje es que debemos entrar el objetivo de esta predicación es enseñarte a derribar las fortalezas que hay de esas viejas maneras de pensar, de lo que a veces pasa en nuestra vida, de lo que sucede muchas veces en nuestras mentes. Dice Pablo, empezando, dice, no somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. En otra versión bíblica dice que no luchamos contra carne, no luchamos con cosas carnales. Entonces estamos dándonos cuenta que aquí hay argumentos que se levantan, fortalezas que no vienen de origen solamente humano, van más allá, y eso es lo que hoy vamos a ver. Entonces, número 1, ¿cómo destruyo? La primera clave para destruir las fortalezas espirituales es siendo consciente de qué es una fortaleza espiritual. Entonces, en primer lugar, vamos a mirar qué es una fortaleza espiritual. Pero la Biblia me habla de 3 clases de fortaleza. La primera, la Biblia me habla de la fortaleza en el Antiguo Testamento, me habla de lo que sucedía antes, y era una guarida fortificada que se usaba como protección del enemigo. Y estas eran fortalezas físicas, y usualmente estaban en cuevas altas, en las montañas, y ahí pues era difícil que se llegara. Entonces, esa es la primera fortaleza que me habla la Biblia, algo físico donde podía esconderse. Número 2, la Biblia me habla de otro tipo de fortalezas. Me habla de una fortaleza que es una protección de parte de Dios para refugiarnos de los momentos de prueba, de aflicción o de ataque de Satanás. Como es el caso en el Salmo 18:2, dice el rey David: Señor, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Entonces aquí el Salmo 18:2, que no está en pantalla, dice, tú eres mi castillo. Entonces ese es el segundo castillo, es el castillo que ofrece la presencia de Dios, donde puedo esconderme allí y puedo refugiarme. Pero me habla de la tercera fortaleza, la Biblia, y esa es de la que hoy les voy a hablar.
Entonces la fortaleza espiritual son los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y con esas todos los días nosotros estamos luchando, se levantan fortalezas. Y esa es la altivez, esa es la que hace que vaya en contra de lo que Dios quiere hablarme. ¿Cómo se forman esas fortalezas? Entonces miremos como punto B, ¿cómo se forman? Se forman en primer lugar, ¿en dónde? En nuestra estructura de pensamientos y de sentimientos. ¿Dónde comienzan esas fortalezas? En la estructura de mi pensamiento y mis sentimientos. Entonces, la Biblia me dice lo siguiente. En Santiago 1, 13 al 14, la Biblia me dice con respecto a cómo se van formando esas fortalezas. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Miremos, por ejemplo, qué tipo de estructura yo puedo tener en mis pensamientos. Por ejemplo, puedo tener altivez, y la altivez, con esto empiezo a formar una fortaleza. Mi orgullo, la autosuficiencia, darle, por ejemplo, rienda suelta a los placeres de la vida desordenadamente, dejando que el racionamiento lógico anule la vida de fe, darle más credibilidad al pensamiento del mundo que a los principios de Dios, dejar que el pecado reine. Así comienza entonces en primer lugar las fortalezas que nacen en primer lugar de la estructura de mis pensamientos y de mis sentimientos. Entonces, por eso preguntaba hoy, ¿cuántos de ustedes tienen en sus pensamientos fortalezas? Número 2, ¿de dónde vienen? Dice la Biblia en 1 de Juan 2:15, no amen a este mundo ni a las cosas que se les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Entonces, en segundo lugar, se forman a través del sistema del pensamiento del mundo. Y ahora, cuando hablamos del mundo, estamos hablando de las cosas no correctas. Por ejemplo, ¿cómo vienen en un momento dado? Las novelas, y aquí los que son adictos a las novelas no son las mejores consejeras, porque estas van anidando pensamientos. Pregunto, si yo pasara aquí a una mujer o un hombre, ¿qué trae? ¿Cuáles son los argumentos de las novelas? ¿Qué hay en una novela? Intriga, ¿qué más? Adulterio, ¿qué más? Fornicación, ¿qué más? Pasión, ¿qué más? Intriga, engaño, odio. ¿Ven? Entonces ustedes dirán, uy, pero es que usted a veces exagera, pastor. Yo quisiera que una vez mi esposa, cuando nosotros atravesamos una crisis de pareja, fue terrible, y nosotros analizamos ella en una adicta a las novelas. Y las novelas le hicieron un daño terrible a su propia vida. Yo quiero que ella un día lo cuente. No, yo no lo quiero contar. Cómo le dañaron su vida. Cómo dañaron la vida de nosotros. El sistema, ese por ejemplo es una forma del sistema del mundo, porque es el que en un momento dado acondiciona y da el sistema de vivir. Y le da a veces los valores. La música, los cantantes, los actores hoy dan su concepto y dicen cómo se debe vivir y cómo no se debe vivir. ¿Sí? Las redes sociales. Con algunos, yo los estoy siguiendo, no espiando, pero algunos, ustedes dejan mucho que desear en muchos que suben en sus redes sociales cosas que uno dice, wow, ¿y eso que es cristiano? ¿Qué tal que no lo fuera? Aquí nos ha tocado llamarle la atención a varios porque ese es el sistema del mundo. Las redes te marcan, las redes marcan en un momento dado hoy en día y te dan las pautas de qué debes hacer. Los medios de comunicación, los amigos, ¿ven? La influencia que dan. Ayer
estábamos analizando la famosa Peppa Pig, ¿se llama? Bueno, no lo decimos los cristianos, pero parece que es antivalores. No lo estamos diciendo nosotros. He escuchado comentarios donde dicen que tiene una serie de antivalores que enseña a los niños a rebelarse. Y ayer estaba con unos niños de la iglesia y le dije, Pepita, no se llama Pepita, pastor, se llama es Pepa. Ah, bueno, Pepa. Y sé que muchos de sus hijos, algunos están ahí y casi se vuelven adictos ya. ¿Ven? Ellos marcan las pautas, estos programas, las marcan. Son los que les marcan las pautas de qué debes tú hacer y qué no debes hacer. Miremos, entonces número 2, primero, ¿quién forma ese sistema de fortalezas? ¿Cómo llegan? Número 1, ¿a través de qué? De nuestra estructura de pensamientos y sentimientos. Número 2, ¿a través de qué? Del pensamiento del mundo. El mundo nos marca las pautas de cómo se debe vivir, cómo me debo vestir, cómo debo caminar, qué debo hacer, cómo debo pensar. Y el tercero, la Biblia me dice en 1 de Pedro 5:8, estén alerta, cuídense de su gran enemigo. ¿Saben cuál es el otro enemigo? El diablo, porque anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces yo le diría en tercer lugar la influencia espiritual de Satanás y sus demonios. Dile al que está al lado, de Satanás y sus demonios. Y sus demonios. ¿Saben por qué estoy haciendo énfasis a esto? Porque siempre decimos, Satanás es el enemigo. Claro, Satanás es el enemigo. Pero aquí está pasando algo. Resulta que Satanás no es omnipresente. No puede estar en todos lugares. Entonces la pregunta es, y entonces cuando uno dice Satanás estaba aquí, está en Rusia, está en Argentina, en Leticia, claro, pero es Satanás representado por los ángeles caídos, que son sus millones y millones de demonios que lo representan. Él no puede estar en todo lugar. Entonces, la influencia de Satanás son también sus pensamientos. Viene y coloca pensamientos que luego se transforman en sentimientos y acciones no correctas. ¿Cuáles son las artimañas de Satanás? Y la Biblia nos lo muestra. En primer lugar nos muestra que nos trae el engaño. Satanás nos puede hacer creer una mentira que entonces se convierte en una fortaleza. Y hay una cantidad de cosas, de mentiras que vienen a nuestra vida y Él nos engaña a través de ellas. Número 2, a través de las tentaciones. Satanás también ayuda a que nosotros estemos siendo tentados. Conoce nuestras debilidades, ¿sí? Sabe cómo presentar las tentaciones de una forma engañosa. Y a través de las acusaciones. Satanás es el acusador número 1. Cuando un hijo de Dios cae en pecado y se va a levantar, entonces pueden venir las acusaciones, la falta de perdón, la falta de sentir el amor de Dios, y entonces viene de esa forma. Por ejemplo, ¿cómo puede venir, se puede formar esas tres situaciones? Número 1, ¿cómo se forman? A través de mi estructura de pensamiento y de sentimientos. Número 2, a través del mundo. El mundo viene y coloca pensamientos. Y número 3, Satanás. Pero entonces, mi esposa enseñaba hace un tiempo, y es algo que le he escuchado en sus predicaciones, que la mente nuestra es como un aeropuerto. Entonces, pueden anidarse en los pensamientos, vienen, pero yo puedo tener como la torre de control y decir a sus pensamientos que no aterricen. Pero le hemos dado a esa clase de pensamientos la luz verde para que lo hagan. Y esas tres fuerzas, esos tres enemigos, vienen y colocan pensamientos como cuáles. Esta mañana le estaba preguntando a 2 personas, a 3, dígame una fortaleza de pensamientos que tengan. Entonces una persona me dijo
un problema que tengo es que yo le tengo temor a todo lo nuevo, a todo lo que sea novedoso. Me espanta, me da miedo. ¿Cómo se llama eso? Fortaleza. ¿Cómo se llama eso? Una fortaleza espiritual. Otra persona me dijo, yo tengo una fortaleza, es que quiero que todos piensen igual que yo y no entiendo que la gente es diferente. Todos somos diferentes. ¿Cómo se llama eso? Fortaleza. Pregunto hoy, ¿cuántos tienen fortalezas acá? ¿Sí? Todos, porque la mía, le estaba poniendo solo un ejemplo de cómo yo pensaba que era estéril antes de casarme. No sé dónde vino ese pensamiento, si era mío, si era del mundo o tercero era de Satanás. No todo el tiempo hay que meterle la culpa a Satanás, ¿no? Porque esa es otra cosa. Siempre que pasa algo, es que Satanás, no todo el tiempo. Entonces la Biblia me dice claramente que muchas de mis concupiscencias, malos deseos, ¿de dónde vienen? De mí mismo, de adentro, de mis malos deseos. Número 2, sí pueden venir que el mundo coloque situaciones, pensamientos, fortalezas. Y número 3, Satanás. Pero miremos, por ejemplo, qué tipo de pensamientos pueden venir. No puedo perdonar, y ahí queda duro, esto es muy difícil. Esas personas no van a cambiar jamás. Mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi jefe, mi pastor, nadie puede cambiar. No puedo vivir sin pecado, siempre hay que pecar. Eso es una fortaleza. No puedo salir adelante, es muy difícil. No puedo dejar mi pasado. Las personas realmente no quieren escuchar de Dios. Eso es una fortaleza. Sentimientos. ¿Qué sentimientos pueden venir a nuestra vida que se vuelven fortalezas? Yo no puedo amar, no me pueden amar. Y eso se van volviendo fortalezas para nuestra vida. Yo no puedo orar, yo no voy a poder ser un buen cristiano. Entonces la Biblia dice claramente, en Proverbios 23:7, me dice, porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Jesús lo decía de otra manera, que de lo que brota de nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. Esa es una paráfrasis. Entonces, por ejemplo, cuando tú oyes hablar a una persona, de esa manera es que tú sabes cómo piensa, qué siente y cómo actúa. Y a veces lo que nosotros necesitamos más adelante es lo que dice el segundo punto, la segunda clave, descubriendo en qué áreas se levantan las fortalezas. Ya sabemos qué son las fortalezas, cómo se producen, cómo se forman, pero ahora es cómo las descubro. Porque puede ser que yo esté conviviendo con pensamientos, sentimientos y aún acciones que se vuelven una fortaleza en mi vida y de pronto no las conozco. O de pronto sé que están ahí, pero de pronto creo que no son unas fortalezas. Es un pensamiento más. Pero hay una cosa interesante, hay 3 situaciones que debemos tener cuidado y que deben ir en armonía, deben ir en sintonía. Los pensamientos, los sentimientos y las acciones tienen que ser coherentes. Las 3 tienen que hablar lo mismo. Hay un dicho que dice, habla muy bonito, pero vive muy feo. Entonces, yo no puedo estar pensando y creyendo que voy a actuar diferente si pienso de una manera diferente. Mis pensamientos me van a llevar a que los sentimientos que yo tenga me van a llevar a las acciones. Tanto pensamientos como sentimientos me llevarán a las acciones, en mi ser completo. Entonces, voy a tener, por ejemplo, fortalezas como de la indiferencia, de la pasividad, de la pereza, de la conformidad, de la permisividad, de la depresión, del negativismo. Así se van levantando las fortalezas. Entonces, si nosotros no le entregamos, no le rendimos cada área de nuestra vida al Señor, entonces vendrán estas situaciones y nos robarán el gozo y el poder que puedo tener como hijo de Dios. Y por eso la Biblia lo llama fortaleza.
porque quita el gozo, roba la felicidad, roba la armonía, roba lo que Dios quiere para nuestras vidas. En Santiago 4:1 viene una pregunta que se hace aquí al escritor de Santiago. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? Entonces, nuestra lucha en un momento dado, ¿dónde nacen? Primero nacen acá, ¿y dónde se batalla? ¿Dónde es la batalla de las fortalezas? ¿Saben dónde es? No es afuera, ¿saben dónde es? Di acá, aquí el pensamiento. Por ejemplo, los celos es una fortaleza. Los celos, ¿a qué llevan a una persona cuando es celosa? Sí, pero ¿a qué la lleva? A imaginarse un poconón de vainas que uno dice, sí. Por ejemplo, la persona que es desconfiada se pone historias de intriga. ¿Y qué empieza a hacer cuando está en el trabajo? Esto me van a echar y me están haciendo y empieza a inventarse cosas. Y pregunto, ¿se pone feliz o sufre? Sufre tremendamente. ¿Qué pasa cuando una persona, sus pensamientos lo llevan? Y por ejemplo, yo les decía esta mañana, créanme que a veces yo he tenido pensamientos locos, estúpidos, tontos. Pienso en alguien y digo, y le rajé la cabeza y le disparé y la maté. Yo he pensado a veces en torturar animales, por ejemplo. Cogerlos y con un cajón, ¿Por qué vienen esos pensamientos, iglesia? Deme alguna una explicación. A ver, denme una explicación. ¿Será que soy maloso, corrompido, malo? Yo a veces digo, Señor, ¿qué estoy pensando, Dios mío? ¿Por qué se me fue la mente? ¿A cuántos se les va la mente rodando no de pronto de esa manera, sino de otra manera? A ver, ¿cuántos? ¿Se dan cuenta? ¿A cuántos se nos va de pronto soñando, de pronto aún pensamientos de hombres y mujeres con pensamientos de lujuria? ¿Cuántos de codicia? Ayer estábamos con alguien y dijo, fuimos a un centro comercial y claro, dijo, uy, si me dieran a la botica una tarjeta de 10 millones, yo me la gastaría en todo esto, me la gastaría, yo ya sabía en qué me la gastaría. ¿Sí? ¿Sí que los pensamientos rodan y se van rodando? ¿Se dan cuenta? ¿Alguna vez has soñado que fueras un multimillonario y empiezas a dejar rodar tus pensamientos? ¿Cuántos aquí han soñado? Yo, por ejemplo, he soñado. Y uno dice, uy, yo fuera multimillonario, viajaría, haría, ¿sí? Y muchas veces esos pensamientos que vienen ruedan y se van volviendo, créanme, en fortalezas. ¿Cuántos de acá se les vuelve una fortaleza el pasado? ¿Saben cómo? Si yo no me hubiera casado con esta mujer, sería el hombre más feliz del mundo, Dios mío. Y ya hubiera imaginado haberme casado de pronto con las gladitas que vivía al frente, hubiera sido con ella. Y no con esta aquí. Y las mujeres lo mismo. Si me hubiera casado con fulanito, harto mi mamá me lo dijo. ¿Sí? Si no hubiera quedado embarazada. Si hubiera estudiado, claro, entonces se vuelve una fortaleza en nuestra vida. Sigamos mirando lo que dice la palabra. ¿Saben qué pasa? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y de dónde vienen los pleitos de ustedes? ¿No surgen de las mismas pasiones? Entonces, cuando hay una fortaleza, miren lo que vienen. Vienen cosas terribles, guerras, pleitos, porque así se forman las situaciones y las circunstancias cuando hay fortalezas. Conociendo en tercer lugar, la tercera clave, las consecuencias que traen a la vida las fortalezas. Y quiero que en esta mañana nosotros miremos para trabajar sobre estas situaciones de pensamiento. Porque a veces no son reales. Pero ¿qué traen, por ejemplo, la esclavitud de las fortalezas? Traen temor. Miren cómo yo empecé con un pensamiento antes de casarme y el temor era no voy a tener hijos, soy estéril. ¿Y de dónde salió eso? No lo entiendo. Traen doble ánimo y las personas se vuelven inconstantes, inseguridad, traen ataduras,
El muchacho o la chica que se creen feos, pues los vuelven inseguros. No me voy a casar jamás. La incredulidad, la desconfianza. Ustedes conocen personas que empiezan todo el tiempo maquinando y desconfiando de todo el mundo. Cuidado, no vaya allí, mire de pronto ese tipo que está allá. No piense así. Saben que el pastor Octavio, un pastor que es el papá de Luis Carlos, él es pastor en Valencia, vino a pasar unas vacaciones acá y me decía cada rato, pastor, ¿dónde está la policía? No veo policía acá. ¿Dónde está la policía en los centros comerciales? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero ¿sabe por qué me lo decía? Porque le decían que aquí a cada media cuadra atracaban en Colombia y robaban. Perdóname, sí, aquí atracan y roban, pero eso no es así que cada media hora, cada cuadra atracan. Eso no es cierto. ¿Ven? Y yo le dije, pero, perdón, ¿cuántos atracos nos han hecho durante estos 8 días que usted ha estado? Ninguno. ¿Ha visto algún atraco, robo aquí? No, ninguno. Le dije, por eso la policía no está en todos lados. Porque a veces es la desconfianza. La autosuficiencia. Me creo el semidios. Y esto trae consecuencias. El relativizar. Depende de. Es que a todo el mundo no hay que darle cabida. Es que de pronto el perdón hay que dárselos a algunas personas. Depende. La rebeldía. La forma de pensar rebeldemente. Cuando uno le dice, si uno no es rebelde, tiene que ser uno rebelde para que las cosas anden. Hay que ser grosero para que lo respeten a uno. No hay que pedir perdón porque si entonces se la monta la mujer o el marido o los hijos. Falta de sujeción a las autoridades. Falta de amor, falta de perseverancia. Todo esto es lo que va trayendo esas consecuencias. Dice en 2 de Corintios, Pablo, más adelante en los versículos, el versículo que leíamos, 2 de Corintios 10, 4, 5, parte A, dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Escúcheme. Para derribar las fortalezas del racionamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de la arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Y saben, aquí hay una cosa importantísima. Vamos a ver las armas que se necesitan para tumbar los argumentos que tú tienes. Es que en este picho país no, si uno no es tramposo y mafioso, no se sale adelante. Lo escucho todo el tiempo. Si en este país no se es corrupto y no se paga CBY, entonces no se sale adelante. Eso no es completamente cierto. ¿Se dan cuenta? Eso es una fortaleza. Es que si yo no pago CBY, no gano el negocio. ¿Ven? Ayer alguien nos estaba enseñando cómo evadir impuestos. Y le digo, hermanita, le voy a nombrar directora de la DIAN. Dijo, no. ¿Cómo? Nuestra mente tiene que estar completamente transformada. ¿Y saben cómo? Dice aquí, usamos armas poderosas. ¿De quién? De Dios. Saben, muchas veces nosotros queremos que el marido cambie. Y hemos llegado al punto que yo le decía a mi esposa, no entiendo cómo hay mujeres que creen que porque tengan otro hijo, el marido se les va a arreglar y las va a ser fiel y las va a tratar bien. Como si el niño naciera con el ministerio de la restauración. De parejas. Dios mío, eso no lo va a arreglar. A veces creemos que con buenos modales les vamos a cambiar la mente. No, mire, la Biblia es clara. El corazón del hombre es corrupto donde esté. Es corrupto. Entonces aquí, en cuarto lugar, me dice que debo usar armas para destruir de parte de Dios, pero dice no con las del mundo. ¿Sabe cómo el mundo destruye? El mundo dice, acabe, pena de muerte, bala, acábelo, pa, muere, ¿sí? Ustedes se imaginan si impartiéramos justicia que todo el que tenga malos pensamientos debe morir y le va a dar un tiro.
el primero que muere soy yo. Todos. Porque no es la forma, no son las armas, no es el estilo. Dice que para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Todo el tiempo nos estamos dando nosotros duro con argumentos falsos. Como por ejemplo, todos los hombres son infieles. ¿Qué dicen las mujeres? ¿Se dan cuenta? Entonces, si uno dijera, todas las mujeres son infieles, hay muchas mujeres infieles. Por eso, ¿te das cuenta? Y aquí hay hombres que podemos levantar la mano. ¿Cuántos? ¿Todos son infieles? No, todos no son infieles. Físicamente al menos, ¿no? Todos de una manera hemos sido infieles aquí. Y no me vengamos a decir, ay no, pastor, no, a mí no me incluyen esa colada, ¿no? Ay Dios. ¿Ven? Todos los políticos son corruptos, son malos. No todos, una gran mayoría. No, todos, 100%. No todos. Todos los pastores son unos ladrones. Todos los sacerdotes son unos pederastas. Todos han violado niños. Eso no es cierto, escúcheme. Muchos lo han hecho, pero otros no. ¿Se dan cuenta? Todas las ovejas de las iglesias son tuki tuki lulu. No, hay ovejas chéveres. Hay otras que con pinticas negras que les sacan a uno canas. Pero hay unas, son saltarinas, sí. Cuarto lugar, dice aquí claramente, destruyéndolas con armas bíblicas espirituales. Saben, aquí nosotros no vamos a darles consejitos. Qué chévere poderles darles consejitos acá para que cambien. Miren, nosotros no podemos cambiar. Saben, cuando ustedes pasan adelante oramos, pero ustedes se imaginan que con solo tocarlos y ponerles las manos cambiar a la gente. Uy, eso sería muy chévere. ¡Wow! ¡Qué trabajo que nos ahorrarían! Cada vez que tocamos y la gente cae y se levantan, ¡wow! Nuevos. No, saben que tocar a la gente no va a cambiar a la gente. Y algunos creen eso. Mire, solamente los dones, con los dones. Imagínense que un pastor aquí en Bogotá, él tiene hoy en día una iglesia muy grande. Cuando la iglesia de él estaba como unos 3.000, 4.000 personas, él le dijo a Benny Hinn, quiero la unción de sanidad. Y nunca pudo hablar con Benny Hinn, los que conocen de pronto a Benny Hinn. Pero luego se fue donde Cash Luna y viajó hasta allá para que Cash Luna le pusiera sus manos y le diera el don de sanidad. Y lo invitó al restaurante carísimo y le dijo, Cash, quiero que por favor ores por mí, pongas tus manos y me impartas el don de sanidad. ¿Sabe qué le dijo Cash Luna? Perdóname, yo no le puedo transmitir por ósmosis el don de sanidad. ¿Sabe qué? Haz una cosa, ora, pídele a Dios y amén porque estoy de afán, chao. Se fue a Guatemala, se fue ese pastor colombiano. Saben que el cambio de sus fortalezas, por más de que ahorita oremos, ponerle las manos, no le va a quitar a usted las fortalezas. ¿Sabe cómo se van a quitar? Número uno, cuando tú empiezas a depender del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a tu vida y entonces empieza a hacer algo todos los días. ¿Saben por qué? Porque nosotros en segundo lugar, lo que vamos a hacer después es leer todos los días la palabra, todos los días. ¿Saben? Hace unos años se fue una pareja nuestra, una familia, se fue a Alemania. Algunos la conocen, se fue a Alemania y esta pareja, resulta que le pagaban el agua, porque se fueron con una empresa alemana y les pagaban el agua y el agua se paga ya cada 6 meses. Y resulta que cuando llegó la factura, casi se cae para atrás el dueño de la casa. Y dijo, ¿cómo así? Pero ¿por qué salió tan cara el recibo del agua? Entonces simplemente él le dijo, ¿sabe qué? Es que los latinos y los colombianos nos bañamos todos los días y ustedes se bañan solamente 2 veces por semana.
2, 1. ¿Cuántos acá sufren cuando no se bañan todos los días? Que son excesivos. ¿Sí o no? Que hay uno, uy, no. Como decía mi esposa, en Europa se bañan las alitas y el motorcito y nada más. ¿Sí o no, amor? ¿Saben que espiritualmente no podemos hacer eso? ¿Saben qué necesitamos hacer? Todos los días tenemos que hacer algo que se llama intercambio, permuta espiritual. Y hoy van a aprender algo que se llama la permuta espiritual. ¿Saben qué es? Y el trueque. Mire, el fruto del Espíritu, ayúdenme, dice que está representado en 9 formas, características, el fruto del Espíritu Santo. Número 1, el amor. Número 2, gozo. Número 3, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, ¿qué más? Fe, templanza, que es el dominio propio. ¿Se dan cuenta? Entonces, como eso es lo de que debemos estar llenos todos los días. Como la Biblia me está mostrando en un momento que el destruir en un momento dado estas armas, me dice en Efesios 6, 10 al 18, una palabra final, dice Pablo, ese no está en sus pantallas: sean fuertes en el Señor y en su lugar, en su gran poder. Pónganse en toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las acechanzas del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades de este mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y con espíritus malignos de los lugares celestiales. Por tanto, pónganse las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así que después de la batalla todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como un calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y al final me dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse en alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Entonces la oración es el lugar donde yo voy a hacer intercambio, permuta. ¿Y sabes qué es permuta? Es cambiar algo por otra cosa. Nuestros indígenas permutaban la sal por otra cosa y así. Y hoy en día permuto 2 carros por una casa. Y otros dicen, permuto mujer de 50 por 2 de 25. Algunos hacen eso. No, bueno. Mira lo que dice la palabra acá. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito en un momento dado? Entender que hago permuta. Cuando yo voy a Dios, por eso diariamente tengo que ir al tiempo devocional, porque ahí es donde yo voy a empezar a romper las fortalezas. Estoy allí clamando, arrodillado, y le digo: Señor, tengo odio en mi corazón por tal persona. Te lo cambio, ¿por qué? Entonces, como está el fruto del Espíritu, ¿por cuál cambiarías tú? De las características de las 9. ¿Qué le pedirías en cambio? Permuta. Toma el odio, dame ¿qué? Amor. Señor, es que yo soy una persona que hoy estoy bien, mañana no. Hoy por la mañana estoy alto arriba, pero por la tarde estoy derribado, vuelto nada, con depresión, con la depre. Te entrego mi depresión y mi doble ánimo y te la entrego. ¿Y tú qué me vas a dar a cambio? Gozo. ¿Cuál más? Templanza. Dominio propio. Señor, soy egoísta y solo quiero para mí todo lo que yo consiga, te lo entrego. ¿Qué le pido que me dé? Me dice que le dé benignidad, bondad. Señor, que soy la persona más incrédula, no creo en nadie ni en ti. Te entrego mi incredulidad. ¿Y qué debo de recibir a cambio? Fe, dame la fe. ¿Saben que este ejercicio de permuta, cuándo lo debo hacer? Todos los días. ¿En dónde? ¿En qué espacio? Pero como no tengo tiempo devocional, ¿qué? A ver, ¿no ve? Mire, todos los días nosotros recibimos de las 3 fuentes que son
mis propios pensamientos, mis concupiscencias, mis malos deseos, porque como ahí está, muchas veces, ahí está esa naturaleza de pecado, me llena de cantidad de cosas. El mundo me llena, todo el mundo, todo el tiempo estamos contaminados. Miren, ¿cómo te libras tú, por ejemplo, de la impaciencia en una ciudad como esta? ¿Te das cuenta? ¿Cómo te libras cuando te cierran y vas en tu carro y te cierran? Y que no te la ira. ¿Sí? ¿Cómo te libras de la injusticia que ves en un país donde hay injusticia? Porque la hay. ¿Saben? Diariamente. Entonces, si todos los días la Biblia me dice en Filipenses que yo debo pensar en qué, en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, la alabanza, eso es lo que debo pensar. Pero necesito intercambiar. Pero tu fuente de alimento es las redes. Y las redes sí que las redes lo ponen a uno. Miren, yo voy a tener una enseñanza sobre las redes, porque me he dado cuenta, a muchos los conozco que piensan cuando suben en las redes una serie de cosas. Y es terrible cuando uno ve eso. Y yo les mostraba eso a los pastores, les digo a los líderes, mire lo que escribe su ovejita. Uy, no, pastor, es terrible. Miren, solamente vean la propaganda de James ahorita. ¿A qué incita a una mujer la propaganda ahora de James? ¿De qué es? De Claro. Ve el gordito y el esposo ahí. Y lo ve ella y dice, me voy a imaginar mejor a James, porque este sí, no. ¿A qué incita esa propaganda solamente? Yo les pregunto, mujeres. A infidelidad. ¿Cómo es posible y James prestarse para eso, por ejemplo? El hombre comunista es plata, pero eso no es correcto. Y ustedes, ahí estoy viendo otra propaganda también que incita, que eso es lo que el mundo todo el tiempo está ahí. Entonces yo pregunto, los que son adictas o adictos a las telenovelas, ¿qué tienen que hacer? Es que ni siquiera los noticieros ahora. ¿Se dan cuenta? Porque eso es lo que me alimenta todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Miren, yo aquí he visto a varios que se deprimen con todo, hablan mal del país, que el país va malo, y le fascina ver noticias donde están diciendo todas las cosas malas del país. Entonces, aliméntese más y alimente su odio y alimente todo. No, ¿sabe qué tiene que hacer? Aliméntese de la esperanza de Dios. Aliméntese de las buenas noticias. ¿Ven? Mire, si el Face le hace mal a usted, córtelo. Porque como el Face te muestra cosas, por ejemplo, que tenía que ayudar una cuota en la casa o algo y no la dio, pero sí salió y lo vio de paseo. Ay, mire, lo salió este fin de semana de puente. Subió las fotos y no dio la plata. ¡Pum! ¿De qué lo alimentó? Odio, envidia, de toda cama. ¿Les ha pasado? Ay, Dios. Y que dijo que no iba a ir y mire dónde resultó. Y no quiso venir a mi reunión. ¿Saben? Los que tienen maña de subir todo, les voy a ir aconsejando que no lo suban todo. ¿Para qué lo suben? Hay gente que no sabe manejar, por ejemplo, el inbox, sino que todo lo ponen ¿en dónde? En el muro. Amor precioso, trae leche y pan. No lo ha visto sino él y todo el mundo. ¿Por qué no lo manda internamente? A ver. Los cumpleaños, todo. Mire, el Face le muestra a uno lo que es uno. Tales. Y vamos a dar una predicación sobre esto. Porque eso muestra lo que soy yo. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Ven? Que se vuelve mire, Julián me decía a mi hijo, Julián me decía, papá, no tengo Face ahorita, lo quité. Y quiero hacer ayuno. Estoy harto de esa vaina. Estoy harto políticamente, cómo se daña la gente políticamente. Estoy aburrido de eso, de las mentiras de todos. ¿Se dan cuenta? Entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer? Filtrar. Pero si tú no vas a la fuente todos los días, ¿qué creen que va a pasar? Si todos los días no voy y me confieso. Y saben, la Biblia es clara, las armas no las vas a combatir creyendo en entender más cosas. Mire, Satanás hay que exponerle en mi caso y en el mundo, las mentiras
que a veces se arraigan en la vida de las personas. Porque ¿saben qué hace todo esto? Nos hace cambiar emocionalmente. Miren, por ejemplo, nomás que usted entre a una red y vea algo que le hace daño. Vio a alguien ahí o algo que pasó ahí, ¿cómo se siente emocionalmente? Lo acaba. Mire, y no me invitó a su fiesta. Yo que soy allegado, no me invitó, invitó a que sí, pónsele daño a su vida. Con rencores, con una cantidad de cosas. Lo que nosotros necesitamos es renunciar. ¿Y saben cómo se renuncia? La Biblia es clara para resistir al diablo. Dice en Efesios 4, 23 y 24. Y vístanse del nuevo hombre, que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. ¿Cómo nos hacemos nuevos todos los días? Cambiando en nuestros pensamientos a pensamientos de Dios. Y esta es la mejor forma, memorizar la palabra. Por eso los fregamos a ustedes con el TCD, porque ¿de qué se van a alimentar? Cuando un niño solo se alimenta de comida chatarra, se va a enfermar. Igual nosotros. Por eso es claro, dice, vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a la semejanza de Dios en justicia y en santidad en verdad. En quinto lugar, destruyéndolas y cambiándolas por la mente de Cristo. No hay otra manera. Entonces es el intercambio. No hay otra forma. Si alguien te dice, mira, es que te hicieron algo y tienes una amiga o una amiga que no tiene nada que ver con Dios, ¿sabe cuál es el consejo que te va a dar? Pues hágale, véngase. Tiene que ser vengativo, ódielo. No, yo de usted le cierro la puerta, yo de usted la llamo y le digo de qué se va a morir. Yo de usted. Pero si yo voy a la fuente de vida de la palabra, ¿qué consejo me daría la palabra cuando tengo un enemigo? No, mejor no, porque es que es mejor el consejo del mundo. ¿Saben? Hoy ha cambiado el mundo tremendamente y hace unos años, no que no hubiera infidelidad ni nada, pero hoy el consejo del hombre o la mujer que es encontrado en infidelidad, ¿qué es el consejo que se le da a la víctima, a la que encontró a su pareja en infidelidad? Pues consígase otro, páselo por las narices y hágalo, consígase su tiniebla y su tiniebla, hágalo. ¿Saben qué me dice la Biblia? La Biblia me daría otro consejo. ¿Qué me daría la Biblia? ¿Qué consejo me daría la Biblia? Ámelo, mira a ver si puede perdonarlo. Mira si se puede restaurar, se puede rescatar su matrimonio. ¿Ves? ¿Sí ven todo lo que hay que luchar y poner la mente de Cristo? El que dice la Biblia claramente, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo, primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él. Si yo tengo la mente de Cristo, entonces tengo que pensar como Él pensó, como Cristo pensó. Por eso nos llamamos cristianos, por eso aquí luchamos para que el segundo semestre vamos a estudiar los 4 evangelios. Y lo vamos a hacer diariamente. Digamos, tenemos nuestro devocional, pero vamos a aprender cómo fue que Jesús vivió. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo enfrentó Jesús la vida? ¿Cómo Jesús enfrentó la tentación? ¿Cómo Jesús enfrentó la prueba? ¿Cómo Jesús enfrentó la aflicción? ¿Cómo Jesús enfrentó al mundo? ¿Cómo Jesús enfrentó a Satanás? ¿Y cómo se enfrentó a él mismo? Y lo vamos a aprender. Hay 2 cosas que debemos hacer todos los días. Es confesar y arrepentirnos. Confesar es reconocer, pero arrepentirnos es cambiar. Porque podemos hacer la del borrachito. Se emborracha, se toma sus tragos y al otro día en esa resaca dice no vuelvo a tomar, pero tan pronto se recupera vuelve y se emborracha. Y entonces hace las famosas promesas que uno le dice a la gente o alguien viene y le hace promesas. Perdón, como dice la canción viejita, ¿no? Promesas, promesas. ¿Cómo es que dice esa? Es que no me acuerdo, es que dice la canción por ahí. Bueno. Bien. Palabras. Proclamar la verdad de Dios. La verdad de Jesús. La Biblia dice, conozcan la verdad y la verdad los hará libres. Entonces,
¿Saben? No me va a cambiar, y quiero retomar la parte para que ustedes entiendan que la mente de Cristo no va a venir así diciendo, y viene la mente de Cristo, amén. No, por ósmosis no va a pasar. Tiene que ser una situación personal, que tú recibas al Espíritu Santo, que todos los días te llenes del Espíritu Santo, que te llenes de la palabra, que estés orando, que estés haciendo el intercambio del fruto del Espíritu, de la palabra, que brote. ¿Qué es? Mire, no sabemos canciones. El otro día fui a un matrimonio y había una niña y recién había salido un mes la canción de la bicicleta de Vives. Y vieras, era una chica de 3 añitos, era la pajecita, y estaba sentada ella y hacía eso, cantaba la canción de la bicicleta, y se la sabía toda en un mes. Y uno dice, ay, tan linda, tan bella, ¿sí? Pero seguramente nosotros no recitamos versos, no recitamos la palabra completa, eso es lo que sabemos. Si yo le digo, cántame la de Diomedes Díaz, se lo aseguro que se la cantan aquí. La de Maluma, se la cantan. Cánteme una de Darío, cánteme una de Silvestre. Seguro que se la cantan. Pero le digo, venga, cánteme versículos. Ay, no, ahí sí, muy difícil, pastor. Muy difícil. Pastor, es que eso de memorizar es difícil. Pero memorice las canciones nuevas que salen y les cuento que se nos las sabemos. ¿Sí o no? Y nos las grabamos y uno dice, wow. Se grabó esa de Balvin, se la grabó. ¿Ven? ¿Ven cómo se ve cantantes? Que no haga. Bien. Dice en 2 Corintios 10, 5b, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Saben qué es lo otro? La otra clave. ¿A quiénes tenemos que enseñar a que también rompan fortalezas? A otros. Porque nuestro egoísmo no nos deja. Pero Satanás no desea que otros conozcan la verdad. Luchamos contra esto. Es una batalla todo el tiempo. Todo el tiempo, iglesia hermosa. Por eso en sexto lugar, la sexta clave es enseñando a otros a destruir sus fortalezas. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque esto mejorará el entorno. Y eso no lo enseñamos. ¿Sí? Saben, nuestros niños están expuestos tremendamente. ¿Saben? En estos días nos impactó algo tremendamente en esta iglesia. Se perdió un dinero hace unos meses atrás de la cartera de alguien en el segundo piso, de uno de los servidores. Y yo le dije, Señor, y ya se nos habían perdido el producido de la librería hacía como un año. Mi esposa lo dejó ahí y yo quedé, bueno, oremos. ¿Quién? Y siempre uno piensa en la gente extraña. Pero una vez vino alguien y nos dijo, pastor, la verdad es lastimosamente un hijo mío, porque ya le ha robado a otros. Pero dijo, lo más triste de todo esto es que su papá le enseñó a robar. Alguien aquí de nosotros. ¿Cómo así? Sí, desde chiquito esa persona le empezaron a enseñar. Su papá emborrachaba a la gente y le chalequeaba a los borrachitos las billeteras, bolsitas. Y le enseñó a esa niña a robar. Y hoy ese papá, ¿sabe dónde está? En la cárcel, porque hizo una cosa, un homicidio. ¡Wow! Y hace unos 20 días fue y le confesó a la persona y le dijo, yo fui el que robé esa plata de la iglesia. Y es alguien que asiste acá. ¿Saben por qué cito esto? Porque así como este papá le enseñó a robar, y alguien de clase media a su hijo a robar, ¿por qué no le enseñamos las cosas de Dios? No le enseñamos cosas de Dios. Muy triste, ¿sí o no? Y yo veía a esa persona en esa deriva que va. Claro, yo le contaba al staff y el staff mío, ay, la cartera.
Pero al igual que el adulterio, la fornicación, la mentira, el robo, todo eso, está en nosotros. ¿Se dan cuenta? Porque uno puede llegar y decir, wow, pero aquí todos son santitos, buenecitos. Sí, ¿cómo no? No. Por eso debemos empezar a romper las fortalezas. Si deseas escuchar este u otros mensajes, síguenos a través de nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga.